Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Por los Caminos del Viento. Muchos creen que la Vijanera es un carnaval o una mascarada, pero estamos aquí para explicaros por qué es diferente. Se trata de un rito milenario que se conserva en Silió, una celebración ancestral que ha sido reconocida como bien de interés cultural, etnográfico e inmaterial, donde más de 150 personas encarnan personajes cada primer domingo de enero. Y tengo con nosotros un personaje, un vijanero más, pero que sabe mucho de todas estas tradiciones. Me gustaría presentaros a César. ¿Cómo describirías la vijanera a alguien que nunca ha estado en vuestro pueblo? La vijanera es un rito, para nosotros, ya lo has dicho, no es un carnaval ni es un... Bueno, es algo muy importante que sobre todo nos conecta con nuestros mayores y con nuestros antepasados. Es un rito muy complejo, con muchos simbolismos, con muchos personajes. Dentro del grupo de mascaradas de invierno del continente europeo es una de las más potentes tanto en simbolismos como en personajes. Y es un rito de paso, es un rito de solsticio de invierno que lo que intenta es pues dejar atrás una época, un ciclo y dar comienzo a otro, con una serie de elementos que luego si quieres vemos, ruido, pues, color, sátira, crítica, pero bueno, todo en conjunto conforma una tradición muy bonita para nosotros que es la vijanera. Interesante, y siempre arranco con una pregunta un poco abierta, ¿no? Y es, ¿por qué? ¿Por qué crees que la vijanera sigue siendo necesaria el día de hoy? Esta pregunta se la hago a todo el mundo. Sobre todo, al margen de todos sus elementos, sobre todo porque es un rasgo de identidad, permite mantener la identidad del pueblo y es algo muy importante ahora y lo era hace siglos. Entonces es un sentimiento de pertenencia que te hace unirte y que antiguamente tenía mucho más sentido porque era necesario para los trabajos agrícolas y para la supervivencia, pero sobre todo ahora creo que tiene más que ver con saber de dónde eres, unirte al terreno en el que te has criado y unirte. Y diferenciarte en un mundo tan global, ver tus rasgos diferenciales y qué es lo que a ti te diferencia de los demás. Y veo que es una tradición compleja. Yo voy a leer un poquito algunas cosas que he estado como investigando. Si me equivoco, me disculpas y nos las aclaras, pero entiendo que la vijanera tiene raíces en ritos chamánicos y cultos naturalistas de la Cantabria prerromana, que el pico Jano, que domina todo el valle, eh, puede haber sido considerado en algún momento como una divinidad, ¿verdad? Los zamarracos tienen paralelismos como los zamarrones guerreros de tribus cántabras, y me gustaría que nos hables un poquito de la historia. Estoy viendo aquí referencias desde el 1849, que incluso en el 1900 el etólogo Hermilio Alcalde del Río hablaba de esta tradición. ¿Nos cuentas un poco más? Bueno, hay que en primer lugar, saber dónde está Silio. Estamos al pie de la cordillera y es el norte de la península ibérica y no en vano fue el último lugar por conquistar dentro del proceso que durante siglos realizó Roma de conquista de la península. Los cántabros y los astures fueron los últimos pueblos en conquistarse porque eran pueblos precisamente guerreros y por la geografía que nos rodea hacía que es una zona montañosa y de difícil acceso. No en vano todas las mascaradas europeas, casi todas, tienen en común que se sitúan en zonas similares a esta, valles o montañas y demás. Los romanos llegaron y se fueron, pero estamos en uno de los puntos más importantes de presencia de castros de los antiguos cántabros. Y eso pues nos confiere que llegaron una serie de ritos paganos. Además de la vijanera, tenemos la maya, tenemos el truido, tenemos las marzas, tenemos una serie de ritos que hace que Silio sea el pueblo de Cantabria con más tradiciones conservadas actualmente. Y bueno, nos une con ese pasado como bien decías, del pico jano, de cultos de tipo naturalista. Y si Cantabria es conocida mundialmente es por su arte paleolítico. Y precisamente Emilio Alcalde del Río
a principios del siglo XX, identificaba las figuras que aparecían en las cuevas del arte paleolítico de Altamira, del Castillo, en las cuales pues, se representaba gente con pieles de animales y lo establecía un paralelismo con la vijanera que se conservaba en los valles del Besaya y del Pas. Y uno de los pueblos con más importancia en ese momento en el mundo de las vijaneras era Silió. Entonces, quiere decir que son cultos muy arcaicos que se han ido nutriendo de una serie de capas que nos hace que, bueno, a día de hoy vemos unas capas más antiguas y unas más modernas. Qué interesante todo esto que nos estás contando y conociendo esta historia tan rica y tan compleja. ¿Tú cómo te sientes como guardián de esta tradición junto con el resto de tus compañeros? Pues muy orgulloso, muy orgulloso. Sobre todo por nuestros antepasados recientes, que son los con los que tuvimos más contacto, y también con esa gente que durante siglos habitó estos valles y que realizó este rito, aunque con distintas variantes, porque todo ha evolucionado, pero sobre todo es un sentimiento de orgullo y de saber que somos los vijaneros actuales un eslabón más de esa cadena y lo que nos toca ahora es transmitirla a los que vienen por debajo. Claro que sí, bueno, como, bueno, no sé si lo sabes, pero yo soy un amante de las tradiciones, colecciono máscaras y a pesar de que me gusta la tecnología, pero siento que es importante lo que estás diciendo, ¿no? Que hagamos un énfasis en esas futuras tradiciones y todos esos elementos que embellecen este mundo de manera singular. Y me gustaría hablar un poquito del proceso ritual de la vijanera, ¿vale? Nos ve y nos verá diferentes tipos de gente, diferentes países, de España, seguramente de fuera de España. Expliquemos un poquito. El primer domingo de enero comienza muy temprano. ¿Qué sucede al amanecer? ¿Cómo empieza todo? Te voy a decir como pequeñas micro preguntas para desglosarlo y hacerlo de la manera más sencilla posible para quienes nos ven. Bueno, pues ya empieza el sábado, el día anterior, en el cual se mantiene la vijanera de los niños, que es el mismo rito, pero encarnado por los más jóvenes. Y el domingo, que es el primer domingo del año, antiguamente la vijanera en Silió se desarrollaba el último día del año, el 31 de diciembre. Pero desde la recuperación a principios de los 80 se estableció el primer domingo del año como fecha clave, salvo que caiga en Año Nuevo. Entonces ese día, a partir de las 7 de la mañana, pues salen los más jóvenes con los campanos en la mano y despiertan al pueblo. Tocan con los campanos debajo de los balcones, debajo de las ventanas y despiertan a la gente. A partir de ese momento, bueno, te cuento cómo se desarrollan todos los actos. Sobre las 9 nos juntamos y bueno, es un momento especial porque empiezan los preparativos y más o menos sobre las 11:30 más o menos terminamos de vestirnos los distintos grupos. Somos unas 150, 160 personas encarnando unos 80 trajes diferentes. Y a partir de ahí nos dirigimos al lado opuesto del pueblo, se captura el oso y una vez capturado recorremos todas las calles y en el lado opuesto del pueblo, en el cual se juntaban las dos vijaneras de los distintos concejos, se pide guerra o paz. Si los mozos se llevaban bien, gritaban paz y todos contentos, se juntaban los recaudados, especialmente comida o vino, y si se llevaban mal, pues se gritaba guerra. Y en ese momento, pues nada, se podían dar de palos bueno, y dirimir así todas las rencillas que se habían acumulado en el año que termina. Después volvemos al pueblo y ya estamos en torno a la 1:30 de la tarde y ahí se cantan las coplas, que no son otra cosa que resumir en unas 64 estrofas lo que ha acontecido en el año que termina. Van desde lo más internacional, en los cuales pues Donald Trump o bueno, políticos de Europa o de España son los protagonistas. Después hay una parte más regional y la que nos gusta a nosotros, que es la del pueblo, en la cual pues cuentan las cosas que han acontecido en el pueblo durante los 365 días pasados.
esas son las que realmente nos gustan, las coplas son anónimas y no se sabe quién las hace y bueno, las hace el grupo. Y hay que dejarlas siempre un poco entreabiertas para que todo el mundo se pregunte qué es lo que quieren decir la Vijanera con esas coplas. Ya a continuación se celebra el parto de la preñada, que es un personaje que da a luz cada año un animal distinto, puede ser una gallina, un gato, un conejo, un cerdo, bueno, lo que sea, y depende de lo difícil o fácil que sea el parto, así va a ser el año que va a comenzar. Es una especie de augurio. El médico hace la operación y bueno, como digo, sale un animal de la barriga de ese personaje. Y ya sobre las 2:30 de la tarde aproximadamente, pues se produce la muerte del oso, que es en la plaza de la iglesia, una de las joyas del románico de la península, que es bien de interés cultural. Se da por, entre comillas, terminada este bien de interés cultural y material, que es la Vijanera. Y ahí se hacen varios círculos y se da muerte al animal, al oso, que es quien ha presidido, quien ha dominado estos montes durante siglos. Era el animal más importante, más venerado en estas montañas, y a día de hoy pues ya está muy cerca y otra vez vuelve a haber presencia del oso pardo muy cercano a Silio. Y en ese momento pues mucha gente cree que ya sobre las 3 de la tarde ahí termina la Vijanera, pero no hace nada más que comenzar, porque como siempre decimos, la Vijanera es todo el año. Y en ese momento ya pues empiezas a repasar lo que ha pasado y bueno, a hacer balance más o menos de las cosas que hay que mejorar, a pensar qué traje vas a sacar el año que viene si quieres cambiar y nada, y empezar un nuevo ciclo esa tarde y esperar todo un año a que llegue la siguiente Vijanera. Vale, César, gracias por la explicación tan detallada. Voy a hacerte unas preguntas un poquito más puntuales, ahondando en cosas que ya nos acabas de comentar, pero claro, si hay gente en Colombia, en México, que escuchan ciertos términos o ciertas cosas, a lo mejor no lo entienden, ¿vale? Me gustaría que nos hables un poco del toque de los campanos. ¿Qué es un campano? Yo obviamente sé lo que es un campano, pero tienen un sonido característico, entonces háblanos un poquito más, aunque ya lo has medio explicado, quién lo toca, de qué manera y qué significado tiene. Es decir, ¿hay algún toque en particular, algún salto? Por ejemplo, he estado trabajando ahora en Pernic con los sonidos sincopados que utilizan con sus campanas. Entonces me gustaría que nos hables un poco de ese sonido. ¿Qué es un campano para empezar? ¿Hay diferentes tamaños, un solo tamaño? ¿Quién los toca y qué significan dentro del conjunto de la celebración? Bueno, el campano sería lo que se denomina en otros lugares el cencerro, que aquí en Cantabria se llama el campano, y la característica de este elemento respecto a los cencerros de otros lugares del mundo es que la boca es abierta y lo que es el badajo, que nosotros llamamos el manjuelo, que es el elemento que hace el sonido, que va por dentro, que toca, es también no es de hueso ni de madera, es de metal. Entonces hace que al tener la boca abierta y tener ese manjuelo metálico, el sonido es ensordecedor. Tenemos campanos entre todo un armazón, que son 8 campanos, son 4 grandes y 4 pequeños, pesan hasta unos 40 o 45 kilos y los portan los cerramacos durante la celebración. Pero como decía antes, a las 7 de la mañana los tocan los chavales más jóvenes, los cogen con la mano. Pero para ese momento, para el personaje del Ferramaco, se hace un armazón con cuero y se unen los 8 campanos para que sean más fáciles de llevar. Después, el campano es un elemento fundamental en nuestras vidas porque es importantísimo para que saber dónde estaban las vacas en todo momento cuando se soltaban al monte. Y aparecen más tradiciones también. Aparece en el truido, en el cual los chavales van con los campanos, se los ponen la bandolera y van tocando, defendiendo los límites de las montañas y cercanas de las colinas cercanas al pueblo. Y casi todo lo que son las tradiciones en este lugar de Cantabria tiene que ver con este elemento ganadero que para nosotros es tan importante porque siempre decimos que además tienen un precio elevado. Actualmente quedan pocos artesanos ya que los hagan. Y siempre decimos que más o menos 2 campanos equivalen a lo que cuesta actualmente un iPhone, con la ventaja que bueno, el campano tiene cobertura en cualquier sitio y no se te acaba nunca la batería. Entonces es un poco lo que para nosotros es un elemento especial porque nos une con nuestro pasado. Y además los campanos están afinados, cada campano suena de manera distinta,
porque era la forma de diferenciar una vaca de otra. Entonces, en concreto, los campanos que sacan los cerramacos, los 4 grandes, se denominan celemines, que son de un tamaño grande que, bueno, era el tamaño que se usaba en los molinos para medir la cantidad de harina que se echaba. Entonces es algo pues, muy importante porque siempre ha tenido una presencia muy notable en todas las actividades del pueblo. Qué interesante esto que me cuentas y las similitudes que veo que hay con otros lugares. Entonces, una pregunta un poco ingenua por mi parte. Me dices que los diferentes campanos o cencerros están afinados diferentes. ¿Eso quiere decir que diferentes vacas llevarían diferentes sonidos o que diferentes propietarios tendrían un tipo de sonido concreto? ¿Me explicas un poquito más eso? Sí, generalmente, bueno, todos los campanos tienen que sonar un poco diferentes, pero eso es el toque del campanero. Los campanos llevan unos golpes, que nosotros denominamos las ollas, que hace que, pues, unas pequeñas abolladuras que le confieren ese sonido diferenciado, pues, de uno a otro. Pero cada campanero suele darle un toque similar. También influye la medida, influye, pues, el baño, influye muchos elementos a la hora de que un campano suene de una manera determinada. Pero era cierto que el verdadero prestigio de un campanero era poder hacer que tu campano sonase diferente. Y no tanto el hacer el troquel, hacer la pieza en sí, que bueno, eso es un molde y bueno, más o menos se coge la medida, sí se puede copiar, pero tener la capacidad de afinar y dar ese golpe para que suene de una manera determinada era lo que confería al campanero ese factor diferencial que hacía que sus campanos valiesen más o valiesen menos. Y hablando un poquito, perdón, de lo que me comentabas al principio de la captura del oso y de la importancia de esta especie en la península ibérica y sobre todo en la parte donde vosotros vivís. ¿Nos hablas un poco cómo es ese proceso de la captura del oso? Si existen algún tipo de reglas, por ejemplo, asumo pues que el oso, pues obviamente como personaje no puede interactuar en el sentido de que no puede hablar. ¿Nos explicas un poquito más cómo es esa dinámica de la salida de los grupos en esa captura del oso? ¿Dónde se produce la captura del oso en Silio y la estructura de ese ritual? Sí, en primer lugar hay que decir que el oso, lo que le diferencia es que es blanco. ¿Por qué es blanco nuestro oso? Porque está hecho con pieles de oveja, porque era más fácil conseguir piel de oveja que piel de oso o piel de yegua. Entonces, el oso no tiene que ser realmente un oso, ni parecer, ni ser muy fideligno. Lo importante es que el que vaya adentro, que se crea que es el oso. Se le suele sacar a veces de una cueva porque tiene todo que ver con los ciclos del año y era el que marcaba un poco las estaciones. Lo más parecido es lo que se llevó desde Europa a día de hoy por las zonas como Pensilvania, que es el Día de la Marmota, que en esencia es lo mismo. Sí. Me decía, la defensa de la raya, pues al final lo que hace es que era el lugar donde se juntaban las dos vijaneras y era importante defender los límites porque de ello pues ahí estaba en juego la supervivencia del grupo. Entonces ahí, si se llevaban bien, los vijaneros pues gritaban paz y todos juntos. Y si se llevaban mal, se daban de palos. Entonces era algo muy importante para ellos para asegurar los límites de su demarcación. Y esta demarcación y esta separación, ¿tú sabes si esta misma defensa de la raya es algo que se hacía en algunos otros pueblos de la zona? ¿Sabes si eso se hacía de la misma manera? Sí, de hecho se hacía en todas las vijaneras del el Valle de Iguña, de Cieza, de Toranzo, de Luena, todos estos valles centrales de Cantabria se hacía en todas. Es más, cada pueblo solía tener hasta varias rayas, cada una con los pueblos que tenía colindantes. Generalmente se usaba una más que otra, pero estaban todas ahí por si algún día había que usarlas y había que salir a defender esa raya. En el siglo XIX hubo hasta muertes. Hay documentos que hablan en concreto entre Fraguas y Arenas, en el Valle de Ibuña, cerramacos que pasaron al otro lado y se le dieron, y bueno, hubo altercados y falleció algún cerramaco.
pero es algo que ocurre en más sitios de Europa. En Rumanía pues sigue habiendo un pueblo que salen a pegarse ese día, pues, coincidiendo con esta mascarada. Y es algo inherente pues también a muchos de estos ritos que no solamente es mantener una identidad, sino defender tu territorio frente al forastero. Y por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de los personajes, ¿vale? Porque son personajes que, claro, vosotros estáis familiarizados, pero obviamente, pues las personas no. Me hablas de manera muy sencilla de si podrías explicarnos un poquito cuál es el origen de los personajes principales, es decir, por qué se están escogiendo esos personajes y luego pues yo te voy a ir mencionando algunos de ellos y nos explicas un poquito qué representan, si te parece. Vale, los principales serían los referidos que, bueno, el primero es el oso, el que habíamos hablado, que es el que marca un poco los ciclos. Después estaría el zarramaco, que lleva pieles de oveja y los campanos y el cucurucho. Y bueno, también es un poco... el zarramaco hay unos 30 más o menos, 26 grandes y unos 5 o 10 pequeños. Y después aparecen dos grupos, los trapajones y los trapajeros. Los trapajeros son aquellos, o trapajeros o traperos, son aquellos que están hechos con elementos de textiles, bueno, de ropa vieja, jirones de ropa, y tiene mucho colorido. Y más o menos la misma función, pero con elementos naturales, es la que hacen los trapajones, que también nos referimos a ellos como los naturales, que esos están hechos sobre una base de saca con distintos elementos, como puede ser hojas, cortezas, paja, hiedra, bueno, maíz. Hay casi, entre los dos grupos son más de 30 y tantos personas que llevan este tipo de trajes, y los trapajones a día de hoy son quizás, junto con los zarramacos, un poco lo que más identifica a la Vijanera, porque es muy visual y bueno, es un traje de árbol o de musgo o de lecho y bueno, es muy llamativo. Quizás son, ya digo, de los trajes más llamativos que tenemos. Después aparecen profesiones representadas. Pues aparecen el médico, los guardias civiles, el fotógrafo, el afilador, el herrero, el sacamuelas, bueno, muchos que pues dejan, son capas quizás más recientes, pero eso, identifican un poco la sociedad que había en ese momento. Y luego hay otro grupo de armazones que están hechos con distintos elementos, los gigantes, los caballeros, la pepa. A veces tienen dos piezas y no se sabe qué parte es del chico que lo lleva y qué parte es el muñeco. Y bueno, como digo, están hechos con armazones y juegan un poco al despiste. Y, y después, pues bueno, aparecen personajes más relacionados con lo oscuro, como es la bruja, la pitonisa, el diablo, bueno, personajes más orientados, personajes también Y, de la mitología, como el Ojáncano o la Ojáncana. Bueno, como digo, son casi 80 diferentes y cada uno con un papel, pero todo se divide en dos partes: los buenos y los malos, los nuevos, los viejos, los ricos y los pobres. Por ejemplo, están los danzarines blancos y los danzarines negros. Pues es esa eterna lucha entre el bien y el mal y la oposición de la luz y la oscuridad. Unos están hechos con elementos más ricos y telas más caras y representan lo puro porque son trajes blancos, y llevan también elementos rojos que representan la sangre. Y luego están los danzarines negros que se tiñen en la cara pues con corcho y bueno, están hechos con saca y con lo que llamamos el interior del maíz, que aquí llamamos el grabojo. y por ejemplo, te hago unas preguntas puntuales. La Pepa, ¿qué rol tiene la Pepa dentro de la narrativa? Bueno, al final es como dos personajes, uno va encima del otro y es como un tránsito de un ciclo a otro. Representa también un poco en esencia lo que es la Vijanera. Y veo que aparecen también las personas de edad, ¿no? Los viejos, que no me gusta ese término, pero sí la gente de otras generaciones. ¿Cuál es el simbolismo? Un poco también relacionado con la tradición y el conocimiento y lo que venía antes. Sí, realmente son los dos ciclos que confrontan. Los viejos están en contraposición con la madama y el mancebo, los guapos. Unos representan el nuevo ciclo, la juventud, van más serios, con telas mejores, y los viejos representan la sabiduría. La vieja era un personaje fundamental, fundamental. No en vano,
posiblemente etimológicamente el nombre de Vijanera venga de ahí, de Viejanera. Y además, la Vijanera se hacía el día de Nochevieja, era la noche de la vieja, con lo cual es un personaje pues, con mucha potencia y tiene mucha sabiduría y, bueno, era un personaje central. Y antiguamente además era la que daba luz, la vieja era la que, el año viejo es la que paría el año nuevo. Y como digo, luego confrontan al final el novio y la novia, los guapos, pues bueno, son dos mundos que chocan entre sí y todo, como digo, es contraposición. Y luego, por ejemplo, que me he anotado aquí algunos nombres y ahora no sé por qué no estoy aquí porque me está volviendo loco esta tecnología. Sinceramente, veo que tú sí me estás escuchando, pero yo Sí. como que he desaparecido por alguna razón. Pero bueno, y háblame qué es el zorrocloco. ¿Qué representa ese personaje? Está dentro del grupo de personajes que son mitad, bueno, son antropomorfos, son mitad animal, mitad, tienen forma de persona, pero son animales. Y bueno, es un zorro, en esencia es un zorro como que recorre los gallineros de la zona y va recogiendo los huevos. Y representa un poco también la astucia. Eh, Son nombres además que llaman mucho la atención porque Zarramaco, Zorrocloco, Zorromoco, bueno, tiene todos unos rasgos similares. Y por ejemplo, ¿qué es la gorilona, goriluca y el húngaro? ¿Por qué el húngaro? Aquí, como digo, la gorilona estaría en contraposición con el oso. El oso es un animal salvaje que llega al pueblo y que se somete. Y la gorilona, en esencia, podía ser un mono, un gorila o podía ser un oso. Cuando los cazadores aquí en esta zona capturaban o daban muerte a la madre, capturaban los osetnos y les vendían. Entonces les vendían a circos ambulantes. Generalmente aquí los que venían, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, eran los gitanos, los cíngaros, los húngaros, que venían de Hungría. Entonces por eso el domador se denominaba el húngaro, porque era el que le hacía bailar. La gorilona, que como digo podía ser un oso, cuando ya crecía se le ponía en una zona con brasas. Entonces se le tocaba la pandereta. El animal le quemaba las manos y se ponía a dos patas. Entonces lo que se intenta es, después cuando era grande le volvían a tocar la pandereta y el animal recordaba que le quemaban las manos, entonces bailaba. Y la gorilona tiene un afán recaudatorio. Tiene una canción asociada con la cual se canta y hay que pasar el gorro y la gente pues aporta monedas, que lo mismo que sucede con las coplas, sirven para sufragar la fiesta y la comida posterior. Vale, vale, vale. ¿Y cuál es la relación que existe dentro de todo este ritual entre el oso y el amo? ¿Nos puedes hablar un poco cómo se hace esa relación, cómo se manifiesta en la fiesta? Sí, al final el amo no hace otra cosa que someter al oso. Entonces, bueno, es quien le domina y quien le va conduciendo por el pueblo, el que le amarra, el que le da palos, el que, bueno, le va sometiendo para conseguir amaestrarle o domesticarle. Vale, César, y a pesar de que, bueno, pues no os gusta que denominar a vuestra celebración, a vuestro rito como una mascarada ni como un carnaval, entiendo que la Vijanera está emparentada con otras mascaradas de invierno. Me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles son los puntos en común, por ejemplo, con los zamarrones de Asturias o de León. Si podrías hablarnos un poco de esa parte. Sí, realmente lo que no nos gusta es que se nos denomina la primera mascarada del año. Mascaradas somos, porque pertenecemos a este grupo de tradiciones, y no solamente en la península, sino en toda Europa. Pero tenemos rasgos comunes. Sí es cierto que la Virgenera tiene algo que, nuevamente, la diferencia, que es que aparecen muchas conexiones con muchas otras fiestas. Pocas mascaradas hay en Europa que conserven elementos como el parto, las coplas, personajes de ruido, personajes de representación, muchísimos elementos, los personajes naturales, que hace que unirnos, sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de los sidros, el tema de la utilización de las pieles de oveja, el tema del ruido, las esquilas, los sidros también hacen una representación, que un poco también resume el año que termina.
En León pues están los guirrios que también tienen color, que es parte también como si fuera un danzarín blanco porque lleva las colleras con las esquilas. Viana do Bol, bueno, todo Galicia tiene el ruido con los bombos, pero también tiene el color, también tiene las comparsas que representaban. Y en Centro Europa pues tenemos conexiones muy potentes con grupos de Austria, bueno, de toda la zona de los Balcanes, desde Georgia hasta Portugal. Hay una espina dorsal en todas las zonas de montaña que hace que aparecen mascaradas que tienen mucho que ver con la Bijanera. Y aparecen elementos similares en muchísimas fiestas, tanto de solsticio de invierno como en el ciclo de carnaval, que el cristianismo las movió, como después en Corpus. Por ejemplo, ahora cerca en Béjar aparecen los hombres de musgo, pues un traje idéntico al nuestro, al trapajón nuestro de musgo. Vale, vale, vale. Y te iba a consultar, aparte de la Bijanera, ahí en Silio, ¿hacéis alguna de las otras tradiciones como el Corpus u otras celebraciones que existen en otros pueblos y en otras zonas? Y si se hace, ¿tienen alguna característica especial? Aquí sobre todo lo que se ha conservado es fiestas paganas. Principalmente, junto con la Bijanera, el emblema del pueblo es la maya, que es un mayo típico de los que se celebran en toda Europa. Lo que pasa es que en toda Europa suelen ser de roble, perdón, suelen ser de abeto, de pino, de eucalipto. En el caso de Silio, es el único mayo de roble que aparece en el continente, porque es una zona, bueno, el monte cercano al pueblo es una zona muy umbría y en la cual pues salen los robles muy rectos buscando la luz. Pesa tonelada y media y también es algo muy pues digno de ver, que es un poco un rito indoeuropeo pagano que era el pilar que sostenía la cúpula celeste y bueno, un culto a Beltane, a antiguos dioses celtas, pero que en el caso de nuestro pueblo se asocia más a la fiesta de la cosecha, porque la fecha es el 24 de julio, víspera de Santiago Apóstol. Pues bueno, es la época en la cual se recoge la hierba, que es un poco el mayor trabajo que hay en verano en esta zona, coger la hierba y secarla y guardarla para tener todo el año, para dar de comer al ganado. Y luego también cerca de Todos los Santos, cerca pues, cuando empieza los días a cortarse, hacemos magostas, que también se cogen castañas y es juntarse todo el pueblo y comer las castañas allí, hacer una pequeña fiesta. El truido que comentaba antes, las marzas, que es un canto petitorio que se hace a principios de los últimos días de febrero, principios de marzo, y que no es otra cosa que dar la bienvenida a la primavera y, bueno, como decía, todas estas fiestas aparecen en muchos lugares, pero si Dios se conserva, pues mucha de esa esencia que la diferencia. Vale, y te quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Tú tienes alguna superstición personal que llevas a cabo cada año antes de que comience la Bijanera o durante? Bueno, más que superstición, siempre le decimos, no es tanto una superstición, pero sí es un día muy especial para nosotros. Ese día, todos los días del año te acuerdas de la gente que te precedió y de tus familiares y la gente que ya no está, pero ese día te acuerdas de una manera especial y bueno, y es emoción. No hay otra palabra para describir lo que sentimos ese día, que es emoción. Ese día, yo siempre cuento que en el momento de vestir a los primeros personajes y comer cosas que solo comes ese día, beber cosas que solo comes ese día, escuchar ruidos que solo escuchas ese día, hace que tu infancia vuelva y bueno, y te acuerdes de esa gente que ya no está. Y siempre digo que de pequeño la Bijanera no tenía nada malo, era salir, convivir y pasarlo bien, pero a medida que vas creciendo, el sentimiento se va mudando a algo más agridulce, porque es muy bonito, pero es triste también porque ya te falta gente que no está contigo. Pero por otro lado es muy bonito porque das paso a las nuevas generaciones y ves a los más pequeños que se incorporan a la tradición. Con lo cual, pues bueno, una parte compensa la otra y como decía antes, estás en mitad de una rueda que no hace otra cosa que girar constantemente. Sí, así es la vida. Y si tuvieras que hablarnos de algún personaje no del rito, sino alguna persona del pueblo que haya sido emblemática en relación a esta Bijanera, hombre o mujer, ¿nos podrías mencionar algunos de ellos, el porqué y los nombres
y por qué eran especiales y qué aportaron? Es muy complicado. No puedo quedarme con una persona. Bueno, ya sé que si no te van a matar Quizás, en el pueblo, ¿no? Pero quiero decir, no, hay algún pero personaje, quizás, alguna persona que siempre se hable de ella? No sé. quizás es el grupo, más que un personaje es la potencia del grupo, pero sí es cierto que todos sabemos, pero no me puedo quedar con uno. Pero lo que está sucediendo ahora es que, bueno, la Bijanera estuvo sin hacerse o prohibida desde el 37, en el cual se hizo porque era zona republicana en plena guerra civil, ya en el 38 era zona nacional y la dictadura de Franco la prohibió todo este tipo de tradiciones y se recuperó en el 82, el 3 de enero del 82. ¿Qué ocurre? Que lo más importante para nosotros es que ahora se están dando relevos. Por ejemplo, el oso actual es hijo del oso de los 80, el médico actual es hijo del médico de los 80. Y relacionado también con la fiesta que decía antes, con la malla, hace 2 años perdimos a una persona con 102 años que fue el último bijanero que salió con nosotros, que salió en el 37, perdón. Y cuando le preguntábamos qué era para él la bijanera, pues era algo pues muy parecido a lo que es para nosotros. Algo alegre, algo de unión y algo de que hacía que el pueblo estuviese junto. Y que él siempre lamentaba que la dictadura pues lo prohibió y que todo aquello se perdió. Pero esa persona era la que tradicionalmente también durante muchas décadas mantuvo la malla. Y bueno, era un poco el último bijanero que nos quedaba del 37, que además dice que salió con trajes de mujer, de pasiega, y pasó mucho frío, porque no tenía barba y le pusieron, con esa edad, le pusieron de un traje femenino. Y bueno, es algo que sabemos que dentro de unos años pues hablarán, espero que la gente hable de estas generaciones que tuvieron el mayor de los méritos recuperando la tradición en los años 80 y cada vez ya van pasando más años y ese sentimiento de unión y de pertenencia y de transición entre unas generaciones y otras es más patente. ¿Y cómo se llamaba? Que no nos lo has dicho. ¿Cuál era el El nombre? team, el team, Ah, vale, vale. el team. Muchas gracias. Y yo ahora tengo otra pregunta y es, los que participáis en esta tradición tan bonita, me gustaría que me hablaras un poco de los desplazamientos humanos. Es decir, la gente sigue viviendo en el pueblo, la gente vive fuera del pueblo y regresa para celebrar. ¿Cómo es un poco esta parte geográfica humana de la celebración? Por suerte es un pueblo relativamente grande, es el más grande del valle. Es un núcleo de unos cercano a 600 habitantes, que durante los años 60 y 70 tuvo migración, pero no tanto como en otras zonas de nuestra comunidad autónoma. Porque es un corredor natural que une la meseta con el mar Cantábrico y bueno, y había una pequeña industria y permitía que había gente que nuestros mayores, nuestros abuelos trabajaban en la fábrica y también tenían sus praos y sus vacas y un poco la vida que les habían transmitido sus antepasados. Entonces hizo que no hubiese mucha migración. Ahora es cierto que estamos cercanos pues bueno, estamos a 1 hora de Bilbao, media hora de Santander, bueno, hora y media de Gijón, más o menos. Estamos bastante bien comunicados y hace que gente pueda seguir viviendo en el pueblo y no haya tanta gente que venga de fuera, aunque también la hay, que ese día vienen específicamente a Silio para participar, porque uno de los requisitos es tener alguna vinculación con el pueblo para poder representar la tradición. Entonces, es algo que, bueno, de momento no se nos ha dado el hecho de que haya muchísima, la mayoría de la gente venga ese día específicamente, pero sí se está produciendo algo que es que se está vendiendo en todo el norte de España, pues no sé si es por que cada vez hace más calor y viene la gente en verano porque la temperatura es mucho más suave, se están comprando muchas casas y bueno, lo que sí intentamos, tanto con la Bijanera como con el resto de tradiciones, es que no se pierda la cultura. Que la gente que venga de fuera se incorpore, pero que la esencia del pueblo se mantenga. Y para eso es importante mantener la memoria de nuestros mayores, que es nuestro mayor legado y lo que tenemos que luchar constantemente para mantener. Claro, ya me imagino. ¿Y a ti qué te emociona más? El sonido de los campanos o el silencio de cuando termina todo? No lo sé.
No lo sé, porque cada parte es especial. El terminar es soltar una presión terrible. Yo siempre digo que la Vijanera, al menos para mí, termina el sábado por la noche. Lo del domingo es otra cosa. Para mí la Vijanera bonita es la del noviembre, diciembre, convivir, trabajar y tener una expectativa de qué va a pasar ese día. Y esa es la auténtica Vijanera, el invierno, noviembre, diciembre, lloviendo, haciendo frío fuera y estar todos juntos en el local, es la verdadera Vijanera. Lo otro es una representación de todo lo anterior que ha cristalizado un día, pero es lo importante. Pero sí es cierto que obviamente el ruido del campano se te meta por el tuétano, vamos. Es algo que te inunda. Y el silencio, ese momento de quitarte el traje y terminar, pues es especial. Todo es especial. Y sobre todo yo me quedaría con una cosa que sería la complicidad. El mirarte con tus compañeros, no hablar, pero que hay una complicidad. Y para mí es lo más importante. La clave de todo es que haya complicidad, que haya unión, bueno, que, que seamos uno ese día, que la individualidad quede en un segundo plano y que lo que sobresalga sobre todas las cosas sea la unión. Porque era algo fundamental hace siglos y creo que es algo fundamental, va a ser algo fundamental en el futuro. Saber de dónde vienes, quién eres y qué te diferencia respecto al resto. Claro que sí, me encanta esa descripción. ¿Y hay algún personaje que esté infravalorado? ¿Tú crees que hay algún personaje que queda un poco desapercibido en todo el ritual, aunque realmente sea importante? Bueno, hablaba antes de la vieja, que quizás a partir de la recuperación no volvió con la fuerza, bajo mi punto de vista, que quizás tenía antes, pero todos son importantes. Yo creo que al final el personaje no es tan importante como la persona. Esto no se puede separar persona y personaje. Entonces, si hay una persona que realmente destaca, lo importante es qué ha hecho esa persona por el personaje. Hay, por ejemplo, el oso. Ha habido varios osos a lo largo de los años y cada uno era distinto. Y la gente recuerda a cada oso particular en función de quién lo llevaba. Entonces, para mí lo importante es eso. No tanto el personaje, sino quién lo encarna y qué hace para que intentar sobresalir. Lo más importante en las vigilancias antiguas era que la gente te recordase y que hablase de ti. Ser el último zarramaco, ser el mejor oso, ser el mejor danzarín. Y eso es algo que a día de hoy pues creemos que es importante. Yo a veces en este mundillo de las mascaradas creo que se comete un error, que es que se va todo a lo visual se le da más importancia al personaje que a la persona. Creo que no se puede separar. Y creo que en primer lugar está la persona. El personaje es importante, pero lo más importante es quién le da vida a ese personaje. Entonces, por eso creo que la Vijanera tiene que seguir luchando y intentar pues mantener eso que no hacían, eso lo hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos siempre cuando hablaban de un personaje hablaban de una persona. El mejor zarramaco era este, o el mejor danzarín era el otro. Y hablan de persona a personaje. Y es algo que creo que no se puede perder. Bueno, pues una descripción muy bonita. Y de todos esos sonidos que se escuchan, si tuvieras que elegir un sonido que te pone la piel de gallina, ¿cuál sería? Eh, no sé, Por- Porque no sé. obviamente la celebración está rodeada de sonidos, de momentos, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que escoger un sonido que en el momento que lo percibes como que te transporta en el tiempo, ¿hay algún sonido? A ver, el campano, lo que decía antes, fundamental. Y luego hay un elemento que es el cohete. Es el momento en el que suena el cohete. Cuando da inicio. Y eso es especial. Eso, y luego, sobre todo, también el cúmulo de gente. Antes hablábamos de los cencerros en otros lugares de Europa que van más sincopados. Aquí es caos, es un verdadero caos, pero es un caos acompasado. Al final los zarramacos se van acompasando y terminan siendo una masa conjunta, tocan más o menos a la vez. Pero esa unión de ruido, de la gente, el gentío con 5.000, 10.000 personas en el pueblo, bajar por la ladera del barrio de arriba y escuchar cómo sube todo el ruido, pues es algo
que es especial. Es especial y es un sonido que inunda el valle a kilómetros de distancia y que todo el mundo en el valle de Iguña sabe cuando sale la Virgen de Silió que algo diferente está pasando. Vale, y ahora te voy a hacer una pregunta que igual suena un poco rara, pero bueno, como tengo diferentes entrevistados de muchos temas, ¿ha habido algún gran fracaso que se haya convertido en un éxito dentro de lo que es la organización de la Vijanera? Particularmente yo me referiría a los 2 años de pandemia. Fue quizás lo más difícil para las personas que llevamos en esto desde que tenemos conciencia. La Virgen ha sido parte de nuestros inviernos. Fue muy duro enfrentarnos en 2021 a un año sin salir. Entonces, en 2022 queríamos salir también, pero bueno, empezaba a haber casos también y tuvimos que tomar una decisión muy difícil que era, ¿qué es más importante? ¿La tradición o la vida de las personas que nos han contado la tradición? Entonces hubo gente que dijo, es que habéis sido cobardes porque no habéis salido. Y yo sigo manteniendo la postura de que hay que ser muy valiente para prescindir de lo que es parte de tu vida, por lo que estás trabajando todo el año, y decir, no, no voy a salir, porque si salgo, corro el riesgo de que alguien enferme y cargar con una mochila eternamente, que la tradición se asocie a que pasó algo que nadie quería, que era que una persona cogiese, en este caso, COVID, a consecuencia de que viniese gente del pueblo, gente fuera del pueblo al pueblo y hubiese un brote. Entonces creo que fue de las decisiones más difíciles. Encima pasó una cosa, que es que en 2021, posiblemente porque el mundo se paró, nevó como no ha nevado en enero en muchísimas décadas. De hecho, la última Vijanera que nevó fue en el 85 y en 2021 nevó, y nevó una nevada importante. Y el primer domingo del año, con el pueblo totalmente cubierto por la nieve, con el valle completamente en silencio, no pudimos salir. Y fue doblemente doloroso porque llevábamos muchísimos años esperando a que nevase. Entonces, fue algo que nos hizo reflexionar, pero yo particularmente creo que ha sido la decisión más sabia que hemos tomado y sobre todo la que nos une con nuestro pueblo y la que da sentido a todo esto. No somos nada ni nadie sin la gente, sin la comunidad. Y luego, por ejemplo, César, es que mientras te escucho se me van ocurriendo pues otras ideas. ¿Nos puedes hablar un poquito de la fabricación de las vestimentas? ¿Quién las fabrica? ¿Cada personaje es responsable de lo que lleva? ¿La ayuda de la mujer, el vecino? ¿Es comunal? ¿Es individual? ¿Nos explicas un poco sobre esa fabricación, esa parte más artesanal en la fabricación? Bueno, como decía, gran parte de los trajes se hacen en el pueblo y sobre todo en el local. Entonces muchos se hacen en común, gentes de diferentes edades colaboran, otros se hacen en casas particulares, pues colabora toda la familia y de hecho muchos se guardan todo el año en las casas particulares. Las máscaras, hacemos unas 50 máscaras todos los años y también, pues bueno, es importante porque los niños las van guardando de año en año y las tienen en casa y tienen su cartel de la Vijanera y su máscara y bueno, es algo que les identifica y les diferencia del resto de niños y bueno, como decía, es lo más, para mí, de las cosas más importantes. Ese momento de fabricación, de unión, sobre todo lo más importante son los trajes verdes, que hay que esperar a los días anteriores para hacerlos, con lo cual requieres de más gente que te ayude, porque tú solo no eres capaz de hacerlo. Y bueno, en ese esfuerzo también está la recompensa de poder salir y si cuantas más horas dediques, más orgulloso estás de que ese traje salga el día de la Vijanera. Y nos puedes hablar un poquito más de esos trajes verdes. ¿Cuál es el proceso de fabricación? ¿Qué personajes son los que llevan ese verde? Lo digo para que la gente lo recuerde y lo entienda, sobre todo los que son de fuera de España que nos vean el día de mañana. Bueno, pues son sobre todo los trajes que decía, los trapajones o naturales. Y bueno, ahí hay algunos que son de hoja seca, que esos aguantan, de maíz seco, que aguantan, cortezas. Además, esos son menos perecederos, hay que hacer alguna reparación, pero son menos perecederos. Pero sobre todo, los complicados son principalmente los de hoja, el de hoja de magnolio y el de helecha verde. Hay que cogerles, y el de musgo quizás, aunque el de musgo se puede hacer con una semana, 2 semanas más o menos, porque se mantiene verde.
Esos requieren, sobre todo, sobre el mismo patrón, que es un pantalón de saca y una chaqueta de saca, hay que adherir esos elementos con hilo y con puntadas largas. Y bueno, pues ahí es, como digo, dentro de ese grupo de los naturales, esos que son de elementos más perecederos, que a los pocos días ya están secos, son los que más trabajo requieren. Porque además hay que renovarles constantemente, todos los años. Y una pregunta un poco más genérica, ¿no? De este tipo de vestimenta en concreto. ¿Hay trajes que se reutilizan de año en año? Sí, sí, hay muchos que se van usando de año en año, sí, sí. Como digo, hay muchos secos y luego todos los textiles que aguantan bien se lavan y aguantan. Y aunque se reutilicen, se crean modificaciones sobre ese traje, esa vestimenta del año anterior para aportar algo nuevo, o simplemente se dejan. Y la otra pregunta vinculada a esto es, ¿hay vestimentas que se usen hace muchísimos años que haya personajes que siguen usándolas exactamente igual? Sí, hay trajes que tenemos del 82. Hay algún traje que seguimos sacando de esa época. Perdón, ¿cuál era la primera pregunta que me habías hecho? El 82 es el año del naranjito, ¿no? Aunque yo no vivo en Sí, sí, España, sí. pero me parece que es el año del naranjito. No, te preguntaba que aunque se estén reutilizando los Ah, sí, trajes, que se adherían elementos nuevos, sobre todo las máscaras. Es quizás lo que más va cambiando. Sobre todo en los niños. Los trajes más o menos son parecidos, pues se le puede adherir más elementos, menos elementos dentro, por ejemplo, más hojas de maíz, menos hojas, o la corteza un poco distinta, pero quizás lo que más va cambiando son las máscaras, que muchas, como digo, se renuevan y cada uno le da su impronta y de un año a otro puede cambiar un poco el traje por esa máscara, que están todas hechas específicamente con el molde de la cara de la persona que les lleva. y nos hablas un poquito de ese proceso de fabricación de las máscaras, es decir, qué materiales se utilizan, cómo se hace ese molde, un poco información sobre eso. Sí, pues llevan unas 2 horas de trabajo y bueno, se hacen con escayola, con venda de escayola, se pone una capa de papel higiénico, luego se pone la escayola, se deja secar y después sobre ese molde se van adheriendo pues deformaciones dentro del rostro para que no se parezca a ti. Se da una capa para refinarlo, se le da después otra capa de imprimación, se pintan, se decoran, se le añaden a veces elementos naturales como lanas, como hojas, como bueno, distintos elementos. Como digo, más o menos, o cuernos de distintos animales, se le van añadiendo ahí y llevan mínimo unas 2 horas de trabajo cada máscara. Y lo más bonito es que muchas se van conservando y se van guardando en casa. Y hay algunos materiales que se usaron antes que por razones de lo que sea ya no se están usando y se han tenido que sustituir por otros materiales, como por ejemplo, ahora estuve en Bulgaria y me estaban explicando que había materiales que habían dejado de usar y estaban como enfocándose en el uso de otras cosas. ¿Ha pasado eso también en Silio? Intentamos que no, intentamos que no. Intentamos mantener prácticamente casi todos los elementos que usamos se podían usar hace siglos. Quizás sí es cierto que, por ejemplo, con el traje de los naturales, en las hojas, pues se han introducido alguna forma de adherir esos elementos un poco distinta, pero en esencia, la mayoría de los casos también se sigue usando mucho el hilo y, como digo, todo es muy similar a como se podría hacer durante años. Es más, desde la recuperación sobre todo en la década de los 90, se volvió un poco al amarre original de los campanos porque se vio que era mucho más resistente. Se metieron innovaciones en los años 80, principios de los 90, hasta que escuchando a la gente mayor se dieron cuenta que el verdadero amarre y el más efectivo era el que se usaba antes de la guerra y el que se usaba en el siglo XIX, que son tiras de cuero de vaca, sobre todo. Entonces, que era lo que se usaba para uncir las vacas, bueno, para poder trabajar, que era la mano para poder realizar las tareas del monte y del campo en esa época. Y haciendo con ese elemento que es patrimonio inmaterial también, igual que las máscaras, igual que todo, pues volvimos a la esencia y es lo que se potencia. Hay gente específica que sabe hacer esos amarres que no todo el mundo conoce. Y me comentas que los trajes, se utilizan,
se reutilizan y ahora te pregunto, ¿se prestan o se regalan? Es decir, inicialmente se conciben para el uso de una persona en particular, pero esa persona puede regalarlos o terminan prestándose a alguien en un año particular o no funciona así. Sí, se puede ir rotando. Yo puedo dejar un traje a un compañero, eso se hace. Lo que siempre se intenta que se mantenga dentro del grupo y no se mercantiliza con ello ni nada. Pero sí, sí, se va rotando. Se van prestando trajes de distintas personas y bueno, hay algunos cuyo coste los asume la asociación porque son más costosos. Un zarramaco ahora mismo viene a costar unos 2.500 euros. Entonces hay gente que no tiene poder adquisitivo para poder comprar todos los elementos que necesita. Entonces las pieles también pues del oso, pues el oso también es caro hacerle actualmente, pues porque, por ejemplo, las ovejas ya no se puede curtir tradicionalmente en casa como se hacía y bueno, por temas sanitarios, pero en esencia sí, se intenta mantener, como digo, más o menos los elementos que se usaban durante siglos. Y hablando del futuro, eh, ¿cómo se inspiran a las nuevas generaciones para que se mantenga la tradición viva? Me comentabas que el sábado se hacía la celebración para los niños, pero nos puedes hablar un poquito de puertas para adentro en el pueblo, qué se hace para que esos niños vivan entusiasmados con esa vijanera, en pertenecer y participar. Hacemos muchas actividades todo el año con ellos, como digo, el truido, bueno, otras tradiciones. Y sobre todo, la clave es tener un punto de encuentro, abrir el local. Una vez que está el local abierto, además nos queda justo al lado de la zona de ocio de los niños, una pista de fútbol bueno, parque infantil. Siempre hay niños cerca, entonces en el momento que abrimos las puertas del local, los niños llegan. Hacemos muchos talleres también en colegios por toda la comunidad, hacemos charlas fuera de Cantabria también, y eso hace que ese trabajo en los colegios pues cale. Nuestros mayores embajadores son los propios vijaneros pequeños. Los niños cuando se sienten diferentes por salir en la vijanera, lo hablan en clase y se lo cuentan a sus compañeros. Y son nuestros principales evangelizadores, entre comillas, porque son los primeros que hablan orgullosos de la tradición de su pueblo. Entonces, para ellos, nosotros que ya tenemos la suerte, yo siempre digo que tenemos la suerte de haber sido las primeras quintas en haber conocido la vijanera de niños, les entendemos perfectamente, porque sabemos lo que es estar sin dormir, estar nerviosos y sentirte parte de algo mucho más grande. Bueno, es un sentimiento muy especial y hace que ellos, por ejemplo, estén más nerviosos el día previo a la vijanera, la noche previo a la vijanera, que la noche de Reyes. Hay muchos que siendo Reyes el sábado de la vijanera infantil, apartan los juguetes y los dejan para el lunes, porque lo principal y lo prioritario en ese día para ellos es salir a la vijanera. ¿Y tú cuál dirías que es uno de los mayores desafíos o algunos de ellos que enfrenta la vijanera en los próximos años? Bueno, sobre todo, yo diría que ser algo tan local en un mundo tan global. Y volviendo al inicio de la conversación, hablábamos de que a nosotros no nos gusta que nos denominen carnaval. Entonces, el principal problema que creo que hay es que alguien se acerque a la tradición sin conocer o sin entender qué es la tradición, qué ritos existen, qué mecanismos existen y cómo se articulan todo eso para conseguir que la vijanera sea lo que es. Entonces, si alguien se acerca e intenta coger elementos que tiene en su cabeza o en su memoria y trasladarlos y establecer comparaciones, no se va a llevar una imagen, bajo mi punto de vista, fidedigna de lo que significa la tradición. Solamente la gente que lo ha vivido, que lo ha tenido en el pueblo desde pequeños, puede describir y al 100% qué implica ser vijanero y el rito. Todo el que se acerque e intente contextualizar una fiesta en pleno siglo XXI, pero una tradición que es de hace siglos, puede cometer errores a la hora de trasladar pues algo que no es de esta sociedad
aunque tiene que convivir en un mundo, como digo, tan global. A diferencia de lo que podía pasar hace un siglo, eh, en tiempo real alguien nos puede estar viendo en Japón, Estados Unidos. De hecho, salimos en todos los medios del planeta. Bueno, en 2017 la mejor imagen en área hecha con dron en National Geographic fue de la Vijanera. En Estados Unidos hemos tenido presencia en la CBS, en la NBC, en Inglaterra en The Guardian, bueno, en todos los medios de todo el planeta. Y cómo alguien de una cultura diferente se acerca a algo tan local como es la Vijanera, aunque se parezca mucho a algo que se hace también en todo el continente europeo. Creo que es el principal reto, transmitirle esa esencia al exterior y que no sea el exterior el que define lo que es la tradición. La tradición se tiene que definir desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia dentro. Muy interesante este argumento que estás dando. Y si tuvieras que volver el tiempo atrás, ¿harías algo distinto? ¿Crees que algunas de las decisiones que se tomaron en relación a este ritual deberían haberse hecho diferentes? Si pudieras manipular las manillas de un reloj y volver atrás, ¿algo haríais diferente? Yo es que realmente creo que nadie individualmente puede modificar esto. Al final es el grupo el que lo transmite. Y igual que a mí sí me gustaría ir hacia atrás para tener una máquina del tiempo para ver Vijaneras del 19, del 18, del 15, es decir, ver cómo eran estos ritos siglos atrás. A mí me encantaría. Me encantaría estar ahí, pero porque me encanta bueno, trabajar mucha documentación antigua y ver cómo era el pueblo, por ejemplo, pues a mitad del 18, a mitad del 17. Ver esa gente que al final, genéticamente, nosotros tenemos mucho de ellos y ver cómo lo hacían, pero sobre todo ver y aprender y ver qué les llevaba a hacer esto, qué grado de pasión aplicaban, que era alto, y lo que sí tanto hacia atrás como hacia adelante, ahora me dices, ¿te gustaría ver lo que es la Virgen dentro de 50 años? Pues sí me gustaría verlo, pero no me gustaría juzgarlo, porque quien esté dentro de 50 años tomará las riendas de esto y decidirá qué es lo mejor, igual que los que vivieron hace 100 años lo hicieron. Entonces, yo particularmente, si diese para atrás sería para vivirlo, no para cambiar nada, para vivirlo con más intensidad yo. Vale, vale, César. Y ya pues casi concluyendo, yo siempre digo que estas entrevistas, que por aquí ha pasado muchísima gente en inglés y en español, en las dos versiones, es como una cápsula del tiempo. Si yo te digo, grabemos un mensaje para que las generaciones del mañana o las personas que vean esto lo escuchen, ¿qué nos dirías? Pues que esto hay que dejar la racionalidad al margen y tirar de corazón. No puedo decir otra cosa. Estas tradiciones tienen algo que va mucho más allá de algo racional y explicable y- y establecido. No, esto es corazón, sentimiento. Y, y yo lo que sí transmito es que tanto quien lo hace como quien se acerca a conocer lo que es la Vijanera, venga con ese corazón y con esa pasión y que sienta. Es el principal consejo que doy. Eh, la parte lúdica es necesaria y está ahí, pero la parte sentimental es, bajo mi punto de vista, el motor de todo esto y lo que debe ser el eje de todo lo que vertebra todo este tipo de tradiciones. Y yo siempre concluyo todas mis presentaciones, muchos de mis correos, casi todos mis mensajes con la expresión nunca dejéis de soñar. ¿Cómo César interpretaría el mensaje de nunca dejar de soñar? ¿Qué es para César la idea o el concepto de nunca dejar de soñar? Nunca, en este caso y aplicado a la tradición, eh, seguir viviendo desde esa expectativa. Como decía antes, para mí lo importante es los meses previos. Es decir, y para mí
trasladando esa frase a mi experiencia personal, nunca dejes de soñar con esto que te hace sentir especial y que te hace sentir estas cosas tan bonitas. Y nunca dejes de pensar en la próxima vijanera y en mejorar y en vivir más. Y bueno, yo sobre todo sería eso. Nunca dejes de tener esa pasión que hace que sigas, aunque a veces sea duro, aunque a veces lleve un esfuerzo importante, pero que hace que esto no pare nunca y que sobre todo que los que vengan por detrás lo puedan ver y si puede ser de la misma manera que tú, al menos, pues encantados. Bueno, César, y con esto estamos ya llegando a su fin, que te he dicho que iba a durar 20 minutos, pero nos hemos pegado aquí una charrada de casi una hora. Yo lo he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo y sobre todo pues te agradezco que nos hayas compartido esta tradición tan bonita. No sé si quieres decir alguna cosa más o ya damos Nada, por cerrado. gracias a ti por acercarte y por haber vivido con nosotros lo que es la tradición. Sí decirte que la primera vez que uno viene a la Vijanera no se entera de nada, la segunda vez se puede enterar de un poco más y ya tienes que venir varias veces para conseguir entender un poco y ver cómo es esa tradición y lo que implica a todos los niveles. Y nada, y sí pediría es eso, que quien venga y quien nos quiera conocer, que venga con la mente abierta y que venga a disfrutar. Y, y que sea parte y que intente que esa energía que nosotros aplicamos a lo que hacemos, pues le llegue. Bueno, César, te agradezco muchísimo, mucha suerte con todo y nos vemos. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias.